administración, pues en el curso de psicología aplicada a la empresa, vamos a hablar de la aplicación de ese tipo de psicología, ¿verdad? Aplicada a la empresa o también podemos llamarla psicología industrial. Entonces vamos a tener varios campos, los resumí en esta imagen para que sea más fácil de comprender. Entonces, la psicología industrial la podemos aplicar en el área de clasificación y compensación. La clasificación se determina por las cualidades o habilidades, ¿verdad?, que tenga una persona. Por ejemplo, si sé que uno de mis empleados tiene muchas cualidades positivas para el puesto de trabajo, está capacitado para él, pues ahí puedo clasificarlo entre un buen empleado, un empleado regular o un empleado con deficiencias. Esa clasificación nos ayuda para llegar al punto de recompensas financieras y no financieras. Entonces, veo que el trabajador se esfuerza, que tiene la capacidad, pues se puede dar un bono por esfuerzo o pues un reconocimiento, ¿verdad? Entonces, la clasificación nos ayuda a ver el perfil del empleado que tenemos y poder dar alguna recompensa. Entonces, determinando el nivel de cada trabajador, pues es así como nosotros consideramos. Si un trabajador está en la clasificación de excelente, se esfuerza, cumple y todo, y nos llega a pedir un aumento o un bono, pues como jefes podemos pensar en dárselo. Ah, bueno, sí, se esfuerza, tiene buenas cualidades, lo damos. Entonces, ahora, si un empleado clasificado como deficiente, que su trabajo nunca lo entrega a tiempo, toda la vida llega tarde a la empresa, eh, pues si nos pide un aumento, creo que ahí consideramos, no, ¿verdad? No lo amerita. Entonces, se aplica la psicología, estudiar las características y la conducta de las personas para poder clasificarlas y pensar en una compensación. Entonces, esta es uno de los campos de aplicación de la psicología industrial. El segundo es en la prevención de accidentes. Algo que debemos darle o que toda empresa debe asegurarle a sus trabajadores es evitar accidentes, es seguridad en su trabajo. Entonces, todo empleado debe tener seguridad al trabajar. Cada empresa pues tiene su propio riesgo. Por ejemplo, si piensan en una construcción, pues, ¿qué creen ustedes que tiene que asegurar la empresa para que sus trabajadores estén seguros? ¿Qué condiciones tiene que dar la empresa para brindarle seguridad a los empleados? Que los materiales y equipo que van a utilizar que estén en buen estado. Muy bien, perfecto. También un seguro de vida. También. Todas esas condiciones, incluso algo tan sencillo como tener, si es una constructora, pues cascos adecuados y brindarle uno a cada trabajador que llegue. Desde ahí empezamos con tener las condiciones de cada empresa para que el empleado trabaje pues con seguridad. Si nos vamos ahorita, según las condiciones actuales, por ejemplo, el colegio. El colegio al final de cuentas pues es una empresa que genera ganancias, pero es una empresa dedicada a la educación. Si tuviéramos que llegar ya de manera presencial, tienen que haber condiciones dadas por la empresa para tener seguridad. Por ejemplo, en este caso es necesario que haya gel, que haya agua, jabón para el lavado de manos constante de alumnos y docentes, una ruta de ingreso y de egreso ordenado para que los alumnos pues no tengan un contacto tan directo y evitar contagios. Que las aulas se trabajen con grupos pequeños, ¿verdad? Y no todos como antes trabajábamos, que el grupo completo, ¿verdad? Esas condiciones las tiene que ver la empresa, el lugar de trabajo, para que los empleados tengan seguridad al trabajar. ¿Por qué eso es campo de la psicología? Pues es pensar en las conductas que tienen nuestros trabajadores y al final pues en su seguridad como persona. Entonces, cada empresa tiene sus riesgos. Por ejemplo, yo cuando voy al laboratorio clínico, el riesgo ahí es de contagio con pacientes.
Pero pues la empresa nos da caretas, hay trajes especiales, no trabajamos con personas con COVID, pero siempre está el riesgo de cualquier infección. Entonces la empresa tiene que tener el ambiente adecuado para que podamos trabajar con seguridad. Entonces eso es pensar en la persona que va a llegar a trabajar a mi empresa. Entonces es parte de la psicología industrial. El siguiente caso es la simplificación del trabajo. A ver, si yo voy a trabajar miles de productos por hora y quiero que mis trabajadores cumplan con esa meta, pues tengo que pensar en tener la tecnología para simplificar el trabajo y así evitar el cansancio excesivo del empleado. Un empleado cansado es aquel empleado que va a trabajar lento, que le va a costar realizar sus actividades y que por lo tanto va a bajar el rendimiento de la empresa. Pero no es solo de llegar a gritarle al pobre empleado que ya está cansado porque trabaja mucho y cada proceso lleva mucho tiempo, no es de llegar a gritarle que se apure, sino de pensar en yo como empresa, cómo puedo mejorar, qué tecnología necesito para simplificar el trabajo y poderle exigir al empleado que rinda mejor. O sea, vamos a una fábrica de manufactura. Si el empleado tiene que cortar cada pieza a mano con una tijera y eso le lleva tiempo para entregar un buen trabajo, pues tal vez puedo optar por una manera más automatizada de cortar cada pieza y que el empleado maneje el equipo, ¿sí? Entonces ahí se facilita y evitamos el cansancio de los empleados, que al final sí afecta a la empresa, el rendimiento y la productividad. Entonces, hay muchas empresas que trabajan más para poder realizar una actividad. Todo eso hace que el trabajador se canse más y no rinda igual todos los días. Entonces, no hay que estar al margen de la nueva tecnología, sino que hay que optar por esas fuentes tecnológicas que nos ayudan a simplificar el trabajo y a ser más productivos. Entonces, por ejemplo, vamos a lo mismo, ¿verdad? De un colegio. Si sé que el maestro dictando y todo se tarda mucho y no avanzan en contenidos, pues la implementación, por ejemplo, en el colegio, que habían cañoneras, pues eso ya ayuda bastante a simplificar el trabajo docente, porque puedo explicar el contenido con una diapositiva de manera más gráfica que solamente dibujando en el pizarrón. Entonces, escribir este cuadro en el pizarrón me lleva minutos. De ahí que lo termino, minutos más en lo que lo copia el alumno. En cambio, con una cañonera yo solo lo proyecto, ya lo tengo listo, lo explico y el alumno trabaja. Entonces, eso es simplificar el trabajo. Igual en las constructoras, ¿verdad? En lugar de estar haciendo la mezcla de cemento en una carreta o en el patio, en el suelo, pues si hay una mezcladora de cemento, eso simplifica bastante el trabajo. Entonces, eso es parte de pensar en las personas que trabajan en nuestra empresa, buscar formas de simplificarles el trabajo. Pregunto si puedo cambiar o les doy tiempo. Puede avanzar. Muy bien. En la siguiente, pues vamos a ver los otros tres campos de la psicología industrial aplicados a la empresa. Entonces tenemos la psicología de la fatiga industrial. Cuando hablamos de fatiga, es un sinónimo de cansancio. Esto pues no solo aplica, eh, no solo es un único estado, ¿verdad? Puede ser varios estados que de forma independiente. O sea, puede ser un cansancio físico, puede ser un cansancio mental. Entonces, muchas personas piensan que la empresa, por ejemplo, al ser un colegio, dirán, bueno, mis empleados no se cansan, no están cargando cosas pesadas, no están moviéndose de un lugar a otro, entonces ellos pues no tienen cansancio. Hay un tipo de cansancio que se llama mental, ¿verdad? Entonces sí se cansan de trabajar de algo académico, sí hay un cansancio mental. Y a veces uno llega a un estado de bloqueo en el que tal vez no es difícil lo que tiene que hacer, pero está tan cansado que no haya la manera de hacerlo. Entonces sí se da, ahí llega uno a estados de frustración. Entonces hay que tener ese carácter humano de entender
que los trabajadores también se cansan y puede ser cansancio físico o cansancio mental. Entonces, ahí sí que se puede considerar que la persona puede estar cansada, fatigada, ansiosa, tensional, física, hasta la pereza mental, ¿verdad? Entonces hay muchos tipos de cansancios que hay que analizar, ¿verdad? ¿Qué tipo de cansancio tienen los empleados? Y para buscar soluciones o formas de motivarlos. Sabemos que la motivación es importante en cualquier ambiente, tanto a nivel educativo, por ejemplo, si usted no está motivado a estudiar, es más difícil que aprenda. Entonces, sí es necesaria la motivación. Igual un trabajador que no tiene motivación, que aunque le paguen, cree que no le pagan lo suficiente para todo lo que hace, pues no va a rendir igual. Un término acá, importantísimo, la moral. Alguien que me quiera explicar qué sabe o qué piensa que es este término o qué es qué es ser moral o el aspecto moral de la vida. Alguien que me pueda explicar. ¿Es el comportamiento en cuanto al bien y al mal? Muy bien, ¿verdad? Una persona moral trata de comportarse bien y no importa si lo están viendo o no. Ese es un término, realmente hay personas que dicen, es que él es bien amable, bien, se comporta re bien, pero lo hace solo cuando lo están viendo. O sea, ¿cómo se comporta cuando no hay nadie viéndolo? Ahí es donde hay que tener moral y ética. Si usted cuando no lo están viendo, pues se lleva cosas de la empresa a su casa, pues no es una persona tan moral que digamos, tan honesta. Igual para los jefes, ¿verdad? Ellos también tienen que tener moral, ¿verdad? Pensar en que los empleados son personas, son seres humanos y no instrumentos para ganar dinero, lastimosamente, ¿verdad? Tienen que considerar todos esos aspectos. Entonces, eh, es necesario pues que haya moral en la industria, pues es la característica que ayuda a comprender a los grupos y organizaciones, las conductas que se supone deben ser correctas en una empresa. Y también lo analiza desde el punto de vista del comportamiento del trabajador como persona individual o como el grupo. Recordemos entonces que ya vimos las relaciones humanas, pues hay de trabajador a grupo, de individuo a grupo, de grupo con grupo, hay muchas relaciones humanas en el ambiente laboral. Entonces, debe existir la moral en cualquiera de esos comportamientos. ¿Cómo me comporto yo de forma individual para la empresa? ¿Cómo me comporto con el grupo? Y todos esos aspectos hay que verlos. Por ejemplo, hay empresas o sectores donde hablar de moral, pues sabemos que se quedan cortos, no sé, ¿verdad? Se me ocurren los diputados, ¿verdad? Entonces, parte de la moralidad es que si yo tengo un trabajo, pues tengo que hacerlo bien. Y si yo sé que mis trabajadores están haciendo un buen trabajo, yo tengo que tener ese aspecto moral y decir, bueno, les voy a pagar a tiempo, porque es lo que amerita. Pero hay personas que falta ese aspecto moral, ¿verdad? Ahora, el último campo que vamos a hablar de aplicación es el de propaganda y venta y las relaciones humanas. A ver, alguien, ustedes saben de esto mucho más que yo. Explíquenme qué es la propaganda. Es dar a conocer un producto o servicio a través de rótulos, carteles o a modo de exponer lo que se está vendiendo o el servicio que se está dando hacia los clientes. Muy bien, perfecto. Ahora es vender ese producto de manera visual, que la gente al ver un banner en internet o al ver un cartel en la calle diga, yo quiero ese producto, yo voy a comprar eso. Tal vez ni lo necesita, pues, pero la propaganda es tan buena que corre y lo compra. Entonces, eso le conviene a las empresas. Entonces, la propaganda es cómo vamos a ofrecer nuestro producto al mercado. Cuando decimos al mercado, pues sabemos que nos referimos a las personas que lo van a comprar. Entonces, entender eh, las necesidades del mercado, lo que ellos, por ejemplo, ahorita, si nos ponemos a analizar la psicología del momento, las personas
en este instante, con toda esta pandemia que estábamos viviendo, pues no estaban pensando en ir al cine, no estaban pensando en ese tipo de cosas, sino que estaban pensando más en comprar alcohol en gel, en comprar jabón, y no sé por qué cuando inició la pandemia todos pensaron en comprar papel de baño. Aún no llego a entender eso, pero las personas creyeron que tenían que comprar mucho papel de baño. Aprovechar esas necesidades en el mercado pues nos hace ofrecer nuestros productos, ¿verdad? Por ejemplo, incluso transformación de productos. Vendíamos servilletas de papel, bueno, ahora mejor ofrezcámoslas como traen desinfectante, lo van a aliviar y la gente a comprarlo. Entonces, hay que pensar en el mercado actual, es necesario comprender la mentalidad del consumidor para poderle ofrecer un producto que tal vez no sea acorde a sus necesidades, pero la persona crea que sí. Entonces, la propaganda incluye la psicología porque tenemos que entender a nuestro comprador. Y la venta. Su producto puede ser perfectamente lo que necesite la persona, pero si la forma en que lo vendemos no le convence, no lo va a comprar. Entonces, a ver, ustedes, no sé si les han dado clases sobre esto. Alguien que me quiera explicar algo que tengamos que considerar al momento de vender un producto. Al vender un producto es el contacto que vamos a tener con nuestro cliente. Debe satisfacer la necesidad o los aspectos que el cliente está exigiendo a la empresa. Muy bien, ya vieron que les digo que ustedes saben bastante. Realmente sí, ¿verdad? Incluso, se lo digo por experiencia propia, cuando uno va a un lugar a comprar, lo primero que recibe es, pues sí, la forma en que está colocado el producto. Y uno dice, ah, aquí se mira que hay cosas buenas. Ingresa a la tienda, por ejemplo. Pero algo que lo baja uno de esa nube de querer comprar, a veces es la actitud de la persona que vende. Si uno hace preguntas porque quiere, pues, obtener las características del producto antes de terminar de convencerse y comprarlo. Pero si la persona que lo vende nos hace caras, nos saluda, no contesta el saludo, le hago preguntas, contesta de mala gana, así el producto sea exactamente lo que necesito, doy la vuelta y ya no lo compro. Entonces, en el sector de ventas, es importante analizar a la persona que vamos a colocar en ese puesto. No voy a colocar a alguien que le cuesta socializar, que no le gusta hablar con los demás, o sea, no vamos a colocar a una persona con esas características. Necesitamos a alguien extrovertido, con buenas relaciones interpersonales, buena presentación, que tenga carácter para vender. Entonces, todo eso debemos analizarlo para que nuestro producto sea un éxito. Eso va relacionado, pues, con este factor humano, las relaciones humanas. Entonces, las relaciones humanas efectivas dependen de actitud y habilidades de empleados y supervisores. Si así el jefe no es capaz de ver este factor de conducta en sus empleados, pues con que el empleado llegue a tiempo al horario, a todo bien. Pero tenemos que analizar si la persona que está en el puesto de trabajo, por ejemplo en propaganda y venta, realmente funciona en ese puesto. Entonces, depende mucho de la actitud de ellos. A veces cuando un empleado en una empresa no logra solucionar un problema, pues llaman al gerente o al supervisor. Y si esta persona no logra solucionar el problema, ahí hay pues consecuencias para la empresa. Entonces, dependen de las habilidades que tengan estas personas. Esos son aspectos a considerar de la psicología industrial o aplicada a la empresa. Bueno, estos campos son importantes, pero vamos a llegar a hablar de un campo un poco más importante que todos ellos. Desde aquí inicia que mi empresa vaya a ser un éxito y vamos a hablar de la selección de personal. Para poder escoger a los empleados, ¿verdad? Hay muchos factores que están relacionados con la psicología industrial. Pero bueno, vamos a hablar de ello entonces. Selección de personal sería nuestro último contenido de la primera unidad. Primero, la selección de personal es el proceso que sigue para la contratación de un empleado. O sea, primero tiene que estar la necesidad
o la vacante en un puesto de trabajo. Por ejemplo, que alguien se jubiló en nuestra empresa o alguien renunció o creamos un nuevo puesto de trabajo, entonces hay una necesidad de parte de la empresa para contratar a una persona que cubra esa vacante. Entonces, tenemos la necesidad, está el puesto de trabajo, tenemos la necesidad de contratar a alguien, pues hace falta seleccionar a esa persona. Entonces, para cubrir la vacante se evalúan las cualidades, los conocimientos, habilidades o la experiencia. Miren, esta palabrita le causa un dolor de cabeza a todas las personas que se acaban de graduar, tienen su currículum casi vacío y esa palabrita le causa mucho dolor de cabeza porque dicen 2 o 3 años de experiencia mínimo y usted se acaba de graduar. Entonces, sí, el primer trabajo a veces cuesta. Conozco a personas que llevan varios años después de graduarse y no han logrado conseguir un trabajo. Ahora, me he tomado el tiempo de analizar algunas características. Por ejemplo, yo en mi primer trabajo, que tardé 9 años trabajando allí, incluso recuerdo que fue el día que llegué al instituto a traer mi título de maestra. Saliendo de ahí me encontré a la persona, al dueño del colegio donde había hecho mis prácticas y me preguntó, ¿qué está haciendo aquí? Yo vine a traer mi título. Ah, bueno, ¿y qué? ¿Buscando trabajo? Sí, le digo. Y me llamó. Fuimos a su colegio, me hizo la entrevista y me quedé. Pero no es algo que pase así con todas las personas. Por ejemplo, tengo una sobrina que lleva de 2 años buscando trabajo. Entonces, a veces depende no tanto del título que tengamos, sino de la forma en que nos expresemos, las cualidades que demostremos. Entonces, si somos sociables, extrovertidos o puede depender mucho de ese factor. Entonces, ¿por qué nos llaman a entrevistas? Hacemos la entrevista y nos dicen, nosotros le llamamos, pero nunca llaman. Entonces, depende de qué mostramos en esa entrevista para que nos seleccionen, porque la empresa debe ver bien las características o cualidades que requiere de la persona a la que va a contratar. Entonces, depende mucho de nuestras actitudes. Entonces, y también de las habilidades. Puede ser que no tenga las cualidades o actitudes más necesarias, pero sus habilidades son indispensables para el puesto, pues lo pueden contratar. Entonces, la cuestión de seleccionar personal es para poder cubrir las vacantes que demanda la organización, ¿verdad? El puesto que necesitamos. Ahora, para la selección de personal se trabajan 3 modelos. Está el modelo de colocación, el modelo de selección y el modelo de clasificación. Entonces, veamos. En el primero, cuando no se contempla el rechazo, o sea, tenemos un puesto y tenemos un trabajador adecuado para ello, no hay manera, no se puede rechazar, tenemos que darle el puesto. Puede ser que a uno mismo de nuestra empresa pues sea ideal para esa vacante y se lo damos de una vez. O sea, ahí no hay un proceso de selección como tal, sino solamente tenemos la persona, tenemos el puesto, entonces se lo damos. En cambio, en el modelo de selección hay varios candidatos para cubrir la vacante. Entonces ahí tenemos como la opción de elegir. Aquí en el modelo de colocación, por ejemplo, si usted tiene un puesto para manejar una maquinaria muy compleja y en todo el país solo hay una persona capacitada para manejar esa maquinaria, creo que ahí no puede rechazar el tener que contratar a esa persona en específico, porque no hay nadie más que pueda realizar su trabajo, entonces no se contempla el rechazo. En la selección tenemos a varios candidatos con conocimientos, habilidades, experiencias, cualidades para cubrir ese puesto, esa vacante. Entonces ahí sí podemos analizar a cada candidato y seleccionar a uno para el puesto. Ahora, en el modelo de clasificación, ahí es un enfoque más amplio y situacional. O sea, depende, puedo tener hasta 3 vacantes diferentes en puestos de trabajo y un gran listado de personas para poder escoger ahí la que sea perfecta para cada puesto. Entonces, ahorita vamos a ver de manera gráfica estos 3 modelos. También recordemos que dentro de una empresa se puede dar que cuando surge una vacante, ya sea que contratemos a una persona externa a nuestra organización
o solamente movamos de puesto a nuestros trabajadores. Las empresas pueden optar por ello, para no tener que hacer un contrato nuevo, no tener que hacer entrevistas, solamente muevan a sus mismos empleados. Llegan con el trabajador y le dicen, bueno, usted está perfecto para este otro puesto, y se lo ofrecen. La empresa tiene que hacer una oferta para el trabajador. Entonces ya el empleado decide si acepta o no la propuesta. Bueno, que muchas personas con necesidad de trabajar aceptan a veces propuestas que no son muy beneficiosas, que digamos, para ellos. Bueno, a ver, ustedes me dicen, ¿podemos cambiar o alguien está tomando nota de esta diapositiva? Ya puede cambiar, profesora. Muy bien, perfecto. Veamos entonces estos modelos de selección de personal, lo que estábamos hablando. Tenemos aquí el modelo de colocación. Solo hay un candidato para una variable y no podemos rechazarlo porque solo tenemos un candidato. Puede ser el ejemplo que les di de un trabajo que solo esa persona puede realizar, o que usted ofrece al mercado laboral su vacante, dice hay un puesto de trabajo aquí y solo llegue un candidato y a usted le urge contratar a alguien. Pues no hay opción al rechazo. En el modelo de selección hay varios candidatos para una vacante, ¿va? Usted saca su oferta al mercado laboral y pues bueno, la publica en la prensa, donde sea, y recibe varios currículums. Entonces, aquí hay que hacer el proceso de selección de personal. Hay que elegir al candidato más adecuado para nuestra vacante. Y el modelo de clasificación, pues aquí varios candidatos para varias vacantes. Entonces tenemos aquí que este empleado lo podemos considerar para las 3 vacantes y vemos en cuál funciona mejor y lo contratamos para ella. Igual a este y a este. O sea, tenemos varias personas con opciones para varias vacantes. A veces tenemos una persona, un currículum tan bueno que decimos, bueno, él sería correcto para los 3 puestos, pero no le podemos dar 3 puestos a una persona. Entonces tenemos que seleccionar en el que sea mejor la persona. Entonces ahí clasificamos totalmente desde las habilidades del futuro empleado hasta en qué puesto va a ser, va a quedar perfecto. Entonces estos son los modelos de selección. Nos vamos a basar en el modelo segundo, que es modelo de selección de personal, cuando tenemos varios candidatos para una vacante. ¿Podemos cambiar de diapositiva? Todavía no, profesora. Ah, va. Profesora. Muy bien. Y si tienen alguna duda o comentario para enriquecer la clase, la pueden hacer también. Ya, profesora. Muy bien. Bueno, entonces veamos cómo se da todo este proceso de selección de personal. Como les decía, ahora, lo primero es que en nuestra empresa va a surgir una vacante, o sea, un puesto de trabajo, ya sea porque es nuevo o un empleado se fue o tuvimos que terminar la relación laboral con alguien. Una forma elegante de decir que despedimos a alguien. Entonces, la cuestión es que tenemos un puesto libre. Entonces, primero hay que sacar la descripción del puesto. O sea, ¿qué va a hacer la persona en ese puesto? Exactamente cuáles van a ser sus tareas. Hay que pensar en ello, porque no solo contratamos y, bueno, ahora mire qué hacen, sino hay que explicar de qué se trata el puesto. Hay que analizar según lo que tiene que hacer la persona en ese puesto de trabajo para ver el perfil profesional, los perfiles que puedo aceptar para ese puesto. Por ejemplo, si es un puesto de contador, obviamente la persona tiene que saber de contabilidad. Eso va en el perfil profesional, que se haya graduado de perito en contabilidad o que tenga la carrera de administración de empresas en la universidad. Ese es mi perfil profesional. Entonces, una persona que estudió
Y pues bachillerato en computación o estudió medicina no va a llegar a pedir ese puesto de trabajo porque no coincide con el perfil profesional. Ya que tengo estos dos datos establecidos, voy a comenzar la búsqueda de candidatos. Entonces, la búsqueda de candidatos para que opten a esa plaza puede ser internos, o sea, buscar dentro de mi misma empresa a las personas que ya tengo contratadas, pero ver si me funcionan para la vacante que tengo. Tal vez hasta sea mejor para el empleado porque le pueda aumentar el salario, porque el puesto es distinto, puede ser. Si dentro de los internos ninguno llena el perfil profesional ni las características de ese puesto, pues también puedo hacer una selección de personal de externos, o sea, contratación de personas nuevas para la empresa. Entonces, buscamos candidatos tanto en los internos como en los externos. Ahí se da una presentación y revisión del currículum vitae, o sea, su hoja de vida. Entregan su papelería y de los internos es posible que ya la tengamos, pero se le puede pedir uno nuevo porque las personas, pues, si llevan 5 años trabajando, el currículum que tenemos de ellas ya es desactualizado. Puede ser que haya sacado más cursos, que una especialización y necesitamos entonces ver su hoja de vida nueva. Aquí el proceso termina para los candidatos no aptos, los que no llenan el perfil profesional ni clasifican en cualidades para lo que necesita ese puesto. Entonces ahí termina el proceso para ellos. Son de esas papelerías que pues se devuelven o se descartan porque no cumplen con este perfil profesional. Los candidatos que sí son aptos, pues puedo tener varios. Si solo tengo uno, se da el modelo de colocación, o sea, solo tengo un candidato apto, de una vez lo coloco. Pero si tengo varios, puedo seleccionar. Viene el modelo de selección, pensando en solo una vacante libre. Sería modelo de clasificación si tengo varias vacantes. Pero en el caso de que solo tengo una vacante, pues es el modelo de selección. Para poder aceptarlos, no es solo de hacer una entrevista y ya estuvo, no, sino hacemos una prueba de selección. Les explico, por ejemplo, el factor, pues, las dos áreas de trabajo que yo conozco. La vez pasada estaba pidiendo, fui a ver un puesto en un colegio porque pensaba cambiarme de trabajo. Hacían una prueba de selección que consistía en dar una clase magistral y de ahí seleccionaban a los que se quedaban, o sea, una lista reducida para pasar a la entrevista. Entonces, esa era una prueba de selección. En lo que es laboratorio clínico, cuando uno llega y pide trabajo, bueno, entonces le vamos a hacer una prueba y lo ponen a hacer tinciones, a ver qué tan bien la sabe hacer. Y le dicen, haga una tinción Gram. Si la persona no sabe hacer eso que es básico en el laboratorio, pues no lo seleccionan. Igual, pues depende de la empresa. Según el tipo de empresa, así van a hacer sus pruebas de selección. Puede ser una prueba escrita, puede ser una prueba oral, puede ser que demuestre sus actividades, cómo trabaja. Entonces, se hace una prueba de selección para reducir la lista y tener menos candidatos. Recuérdense que al final solo tiene una vacante, solo tiene una opción. Cuando la lista está reducida, esto es para no, imagínense que fueran 100 candidatos aptos. Cuando entrevista a 100 candidatos, sí le urge contratar a alguien. Para eso es la prueba de selección, para filtrar y que la lista de 100 pues se baje a unas 10 personas. Entonces ya es más fácil entrevistar a 10 personas que a 100. Entonces hacemos la entrevista de selección. Allí vemos cualidades, conductas, presentación, pues no solo el perfil profesional, sino en sí cómo es la persona. Y ahí entra el aspecto psicológico. ¿Cómo es su conducta? Lo entrevistamos, vemos quiénes cumplen, evaluamos los resultados de esa entrevista. Aquí es el proceso donde le dicen, no nos llamen, nosotros le llamaremos, porque están evaluando los resultados de las entrevistas. Aquí donde dice verificación de credenciales, pues tal vez es ponerle un poquito más de atención al currículum y ver que realmente es real la información, que no tiene antecedentes penales, policíacos, bueno, todos esos detalles. Y
decisión de selección. Digamos que de la entrevista nos quedamos con 3 personas. Se platica y se toma una elección de esas 3 personas, se le hace una oferta a un candidato. Y mire, si está dispuesto, puede comenzar el lunes, su salario sería de tanto. Si la persona acepta, recuérdense que la empresa da una oferta, pero yo como futuro empleado decido si me parece o no. Y ahí es donde entra el factor de la necesidad, ¿verdad? Realmente muchos trabajadores aceptan malos pagos por la necesidad, pero si tienen la opción de elegir, siempre hay que pensar bien en la oferta. No me convence, trato de negociar, mire, por tanto sí. Y ya será la empresa la que piense si sí o no. Si el candidato no llega a aceptar nuestra oferta y nosotros no queremos hacer otra oferta, o sea, no queremos mejorar la que le estamos ofreciendo, pues como tenemos otras personas en la lista, como el que quedó en segundo lugar, se le puede hacer la oferta al segundo lugar. Si esa persona acepta, pues lo contratamos. Entonces, por eso es importante todo este proceso para realmente seleccionar a la persona con el perfil profesional y adecuada para el puesto de trabajo. Y siempre tener otras opciones. Entonces, la oferta al candidato es el proceso de selección donde culmina, ¿verdad? La persona acepta, entonces ya es parte de nuestros empleados y empieza con el proceso de adaptación laboral. Pero eso lo dejamos para la segunda unidad. ¿Preguntas hasta este momento, hasta este esquema? No, profesora. Muy bien, ¿necesitan tiempo para copiar los detalles? ¿O pasamos ya a la última diapositiva del bimestre? Puede avanzar. Vale. Entonces, bueno, este sería lo ideal, ¿verdad? Para seleccionar al personal. Vamos entonces a esta tabla que quiero que veamos la diferencia entre reclutar personas a seleccionar personas. Muchas veces lo confundimos el reclutamiento con la selección de personal. Entonces, estos dos términos tienen que quedar bien diferenciados. Entonces, veamos. El significado de reclutamiento es una actividad para establecer contacto entre empleadores y solicitantes. Entonces, aperturamos el reclutamiento para que lleguen muchos candidatos para nuestros puestos de trabajo. La selección de personal, en cambio, es un proceso para elegir a los empleados más competentes y adecuados. Reclutamiento, al final el objetivo es tener un gran número de candidatos para un mismo puesto de trabajo. O sea, si las empresas hacen reclutamiento, lanzan sus anuncios y llegan muchas solicitudes. Eso es reclutar. Pero la selección ya es elegir a los candidatos adecuados para la organización. O sea, de este proceso de reclutamiento, elegimos solamente a los adecuados. El reclutamiento, su proceso es animar a los empleados potenciales a postularse para el trabajo. O sea, vamos a dar características del puesto de trabajo, a hacer anuncios, solicitar que se postulen, que nos entreguen su currículum para poder empezar el proceso de selección. Entonces, la selección de personal, el proceso implica el rechazo de los candidatos que no son adecuados. O sea, en el reclutamiento recibimos todos los currículums que nos lleguen. En la selección rechazamos los que no cumplan con el perfil académico o perfil profesional para el puesto de trabajo. O sea, de aquí ya filtramos todo lo que recibimos en el reclutamiento. La utilidad del reclutamiento, dice. Para que el proceso de contratación sea eficaz, las necesidades de la organización se ajustan a las necesidades de los candidatos. O sea, ofrecemos algo que sea llamativo para los candidatos para el puesto. En cambio, en la selección de personal, pues la utilidad va a ser adecuada a la ayuda a la gerencia a realizar el trabajo de manera efectiva. O sea, aquí ya es lo que la empresa necesita del trabajador. Aquí es ofrecerle al trabajador algo que le interese, al posible trabajador. Acá pues ya es adecuado a las necesidades de la empresa. Entonces vamos a seleccionar al personal que sea adecuado para nuestros puestos de trabajo.
El reclutamiento involucra, a ver, tenemos dos aspectos importantes. Conocer el número de vacantes a promover, o sea, qué puestos de trabajo tengo para ofrecer. Y dos, dirigirse a los posibles candidatos para que presenten su candidatura a dichas vacantes. Hay que hacer llegar la información al mercado laboral. A ver, si usted tuviera una empresa y necesita trabajadores, ¿cómo haría esta etapa de reclutamiento? ¿Cómo haría para presentar sus puestos de trabajo a las personas que necesiten trabajo? A ver, quinto, administración. ¿Alguna idea de cómo ofrecer puestos de trabajo que tenga en su empresa a posibles trabajadores? A través de páginas de trabajo. Muy bien. ¿Alguna otra idea? O sea que lo harían solamente por internet. Tal vez publicidad. Muy bien, en publicidad, bueno, entendamos publicidad como la manera de hacer llegar información a las personas, ¿verdad? Entonces lo podrían hacer por un comunicado de prensa, ¿verdad? En la prensa un anuncio ahí dando su correo para que envíen las solicitudes, en las páginas de internet también, o ahorita pues está de moda que cada cierto tiempo se hacen ferias de trabajo. Entonces ahí las empresas llegan y reciben papelerías también. Entonces también está esa opción. Tenemos que hacer llegar a las personas la información de que estamos ofreciendo un puesto de trabajo para que pues se postulen. Y en el proceso de selección de personal, esto va a involucrar o implicar la decisión mutua. O sea, ya vimos todo el proceso que lleva la empresa para poder seleccionar al candidato perfecto para el puesto, o al menos el mejor. Pero no solo es decisión de la empresa. No le vamos a decir a la persona, mire, ya lo contratamos, viene el lunes. O sea, tenemos que ofrecer algo a la persona y que la persona acepte nuestra propuesta. La organización decide si hacer o no una oferta de trabajo al candidato y el candidato decide si acepta o no la oferta laboral. O sea, realmente si es la persona más adecuada para el puesto y nosotros le hacemos la oferta, pero a él no le parece lo que estamos ofreciendo como empresa, puede decidir no aplicar a la vacante. Entonces, es una decisión mutua. Cuando usted no le dicen ya está contratado y usted no quería, ¿verdad? Obviamente va a decir no, gracias. Pero esta decisión, ¿verdad? Implica que lo seleccionen de la empresa y que usted acepte lo que le están ofreciendo. Entonces, esas serían las diferencias entre el reclutamiento y la selección de personal. Aquí terminamos nuestro contenido. Vamos a detener la grabación.